2, 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oremos. Señor, encomendamos en tus preciosas manos esta palabra y rogamos que seas tú, Espíritu Santo, enseñándonos a cada uno según la necesidad que hayamos traído en esta mañana. Te rogamos, Señor, que abra nuestro entendimiento y hables a nuestro espíritu. Que tu palabra viva y eficaz penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y transforme nuestras vidas. En tu nombre oramos, creyendo y con acción de gracias. Amén. Diga a la persona que está al lado suyo, no me vaya a interrumpir, no vaya a contestar el celular. Vamos a dedicar este tiempo. Perdón. Si usted no tiene el celular prendido, póngalo en silencio o apáguelo. Bien. Hemos venido hablando. ¿Alguien me regala cuita? Hemos venido hablando hace 15 días, porque hace 8 días estuvo el pastor Telles visitándonos de Bogotá. Pero hace 15 días estuvimos viendo y empezamos a ver el tema de los 10 mandamientos. Recuerden esto: la ley se refiere a los 613 mandamientos, pero los 10 primeros mandamientos, que es una partecita de la ley. Entonces, lo que recibió Moisés en el monte Sinaí fueron los 10 mandamientos, pero después de eso Moisés subió 13 veces al monte y Dios le dio 613 mandamientos que encierran la ley. Pero vamos a ver nomás los 10 mandamientos, no vamos a ver toda la ley, sino los 10 mandamientos. Ahora, habíamos visto, ¿quién pudo cumplir la ley? ¿Nadie? Sí, hubo alguien que cumplió la ley: Cristo. Cristo cumplió la ley. Ahora, ¿para qué fue la ley? Para mostrar nuestra condición y mirar la santidad de Dios. Para eso fue la ley, para mostrarnos que solo no podíamos cumplirla. O sea, la ley dada así al ser humano, al hombre, lo único que muestra es la condición, porque no podemos cumplir la ley. Pero en Cristo, miren acá, en Cristo sí podemos cumplir la ley, porque la ley de Dios es para siempre. Dios hoy dice algo y mañana se retracta. No. Si Dios habló desde el principio, entonces Dios dice: uy, no, esto lo voy a quitar porque ya no me sirve. ¿Será que Dios hace las cosas imperfectas? No, Dios lo hace todo perfecto. Entonces, ¿desde cuándo está la ley? Desde siempre, siempre estaba la ley. ¿Por cuánto tiempo va a permanecer la ley de Dios? Por siempre. La Biblia dice que su palabra permanece para siempre. O sea que la ley es para nosotros hoy en día. ¿Están de acuerdo? Es para nosotros, pero el hombre no la puede cumplir. Entonces, ¿qué tiene que pasar en esa persona? ¿Qué hace la ley? La ley lo condena, pero al mismo tiempo, ¿qué hace? Nos lleva a Cristo, porque en Cristo podemos cumplir la ley de Dios. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, teniendo esa base, hablamos de que cuando el Señor empieza a hablar, dice que Él habló, Dios empieza a expresar lo que Dios es a través de sus palabras. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca, o sea que lo que hay en el corazón de Dios, eso expresa. ¿Y qué expresa? La ley, o sea, expresa su santidad.
Ahora, vimos que Él dijo, yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué tu Dios? Porque Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Dios. O sea, yo no elegí a Dios porque tenía un propósito con Dios. No, Dios nos eligió a nosotros porque Él tenía un propósito con nosotros. Eso es diferente. Entonces, vamos al versículo 2, donde quedamos. Éxodo 20, versículo 2. Dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué hizo? Te saqué. ¿De dónde lo sacó? ¿Qué era la tierra de Egipto para ellos? Esclavitud, opresión, maltrato. ¿Saben qué? Busqué la palabra esclavo o esclavitud. Y quiere decir que es propiedad de otra persona sin derechos. Y como es el caso de cualquier otro tipo de propiedad privada, puede ser utilizada o enajenada de la manera que el propietario disponga. O sea que con un esclavo se podía hacer lo que se quisiera. Si quería matarlo, lo podía hacer, porque era de propiedad de esa persona. Entonces dice Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, o sea, donde estaban esclavos. Entonces, ¿qué debían tener ellos claridad cuando el Dios está diciendo, yo te saqué de allá? Entonces, ¿qué deben tener ellos en claro? Israel, ¿qué debe tener en claro? Que Dios fue quien los sacó de Egipto. O sea, debían tener presente a quién, a Dios, porque Él fue el que los sacó de Egipto. Ahora, ¿para qué Dios los saca de la esclavitud? Si están esclavos y Dios los saca, ¿cómo quedan? Libres. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios sacarlos de la esclavitud? ¿Cómo? Que sean libres. Miren el propósito de Dios. El propósito de Dios es sacarlos a libertad. Entonces, ¿qué tienen que aprender ellos? ¿Ellos sabían vivir en libertad? No, llevaban 400 años esclavos. No sabían vivir en libertad, pero Dios los saca porque les va a enseñar a vivir en libertad. ¿Sabe que Dios también nos ha sacado a nosotros de la esclavitud? Del pecado, del poder de Satanás, del poder de la separación eterna. ¿Y para qué nos ha sacado Dios? Para que vivamos en libertad. Muy bien. Entonces, ¿qué es Dios para ellos? Si Dios los sacó de allá, ¿qué es Dios para ellos? ¿Cómo? Un libertador. Muy bien. Entonces, Dios es el libertador. Ahora, ¿qué deben entender ellos? Si Dios es un libertador, entonces tienen que entender que pueden ahora disfrutar de su libertad. ¿Por qué será que después de ellos haber sido liberados y sacados de Egipto, por qué ustedes creen que ellos desearon volver allá si estaban esclavos? Si alguien está secuestrado y después de que lo liberan, ¿será que quiere volver a estar allá? ¿Por qué a ellos les pasó eso? ¿No le creían a Dios? No lo conocían. Oiga, ¿por qué si estaban esclavos, oprimidos, maltratados? ¿Y por qué quieren volver a Egipto? Porque muchas veces dijeron, mejor no sería estar allá. ¿Qué fue lo que pasó? Hermana Marta. No había un liderazgo, por tanto no había una comunión entre todos ellos para poder resolver la alimentación y ese tipo de cosas. ¿Quién era el líder de ese pueblo? Yo que no dice, ellos tenían a Moisés, pero no lo consideraban. No lo consideraban líder. Hasta que Dios obra en sus corazones. Ajá, hermana. Que yo creo que apartaron la mirada de Dios, o sea, no se quedaron sujetos a Él. Apartaron la mirada de Dios. Si Dios los había liberado a ellos, ¿quién era el líder de ellos? Dios.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ellos querían volver allá? ¿Será que Dios es un mal líder? Entonces, si Dios es un buen líder, ¿por qué ellos quieren volverse a Egipto? ¿Cómo? Muy bien, díganlo duro. No lo entendieron. ¿Saben que muchas veces Dios nos sacó de la esclavitud del mundo y del pecado y todavía no hemos entendido a Dios? Vamos a ver algunos detalles. Entonces, ¿será que hoy en día está pasando lo mismo? Mire, vamos a leer Salmos capítulo 106. Y vamos a tener un poquito más de claridad. 106. En el versículo 7 y versículo 8. Uno de ustedes que lo lea en voz alta, por favor. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero él los salvó por amor de su nombre, para hacernos todos su poder. Bien, nuestros padres en Egipto, ¿no qué? No entendieron. Oiga, increíble, no entendieron las maravillas de Dios. Los saca a la libertad y no entendieron. ¿Sabe que muchos creyentes han salido del pecado? Dios los ha liberado y no entienden. Algunos dicen, no le encuentro sentido a la vida. Me decía un joven, no está aquí, por eso lo voy a decir. Me dijo, tengo un problema con esto. No le voy a decir qué. Dijo, pero si yo quedo libre, a mí me dicen que yo después no le encuentro sentido a la vida. Tremendo. ¿Sabe que Dios sacó a Israel a libertad y no le encontramos sentido? ¿Será que eso nos está pasando a nosotros? No sé. Entonces, ¿por qué lo saca el Señor? Si Dios sabe que no le van a encontrar sentido a la vida, que Dios lo va a librar de la esclavitud y no le encuentra sentido a la vida, ¿por qué Dios lo saca? ¿Por qué lo saca de la esclavitud? Versículo 8. ¿Qué dice? Pero Él los salvó. ¿Por amor a quién? Por amor de su nombre. Entonces, ¿por qué Dios hace las cosas? Por amor a Él mismo. O sea que lo que Dios hace está centrado en quién. Está centrado en mí. Está centrado en Dios. Está centrado en Él. No está centrado en el hombre. Dios no hace las cosas por el hombre. Dios hace las cosas por Él mismo. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? ¿Por amor a quién? A Él mismo. Él murió en esa cruz, quitó el pecado del mundo porque Él tiene un propósito, por amor a su propósito. Y el que le quiera creer, pues cree. Pero Él hace las cosas por amor a Él mismo, por amor a su propósito. Entonces, el objetivo de Dios al sacarnos de esclavitud era enseñarles a vivir en libertad. Yo vivo en libertad, usted vive en libertad. ¿Cuántos viven en libertad? Algunos parece que se convirtieron al cristianismo y viven más aburridos que antes. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Saben? A veces me apasionan más las cosas, a veces nos apasionan más las cosas del mundo, ¿cierto? Mire, póngale usted un día entre semana que haya una reunión en el colegio y haya un servicio acá en la iglesia. A ver a cuál van primero. A la reunión del colegio. Pero ¿por qué si Dios nos sacó de esclavitud?
Nos apasionan más las cosas del mundo. Israel se apasionaba por estar en esclavitud, habiendo sido sacado de aquí. Entonces la pregunta de esta mañana es: ¿yo vivo en libertad? ¿Cómo estoy? ¿Qué concepto tengo yo de libertad? Ahí vamos a entender un poquito. Porque a veces la libertad que nosotros creemos que es, no es la libertad que Dios dice. Vamos a ver qué concepto nosotros tenemos de la libertad y qué concepto tiene Dios de libertad. Veamos en Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10, versículo 16. Diez, 16 al 17. Entonces Faraón se apresuró, ¿qué hizo? Se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, ¿qué dijo Faraón? He pecado ¿contra quién? ¿Qué estaba reconociendo Faraón? Que había pecado contra Dios. Pero dice, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado. Miren lo que está haciendo Faraón. Está pidiendo perdón. Y dice, que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Miren lo que Dios estaba haciendo con Faraón. Dios estaba enviándole unas maravillas de Dios, porque esas son maravillas. Dios no le envió plagas a Faraón, Dios le envió maravillas, pero ¿cómo las veía Faraón? Como plagas. ¿Y qué quería Faraón? ¿Qué pedía? Que le quitasen, que oraran, ¿para qué? Para que le quitasen esa plaga. ¿Cómo? Él quería ser libre. Ojo, miren la libertad de la manera como nosotros la vemos. Faraón quería que se le quitara la plaga. Él quería ser libre ¿de qué? Pero ¿qué le quería dar Dios a Faraón? La verdadera libertad. ¿Faraón entendió las maravillas de Dios? No las entendió. ¿Por qué Dios le enviaba esas maravillas a Faraón? ¿Para qué Dios le enviaba eso? ¿Para molestarle la vida? No, para que él entendiera y conociera a Dios. Mire, hoy en día pasa lo mismo. Muchos están pidiendo que oren por ellos. Pastor, ore por mí para que se me quite esta plaga. Ore por mí porque estoy en problemas, en dificultades y necesito ser libre de esto. ¿Y qué pasa cuando recibe el milagro? Se olvida, no conoce a Dios. No pudo entender las maravillas de Dios. Faraón estaba pidiendo que se le quitara esa maldición. Entonces, ¿él quería conocer a Dios? No lo quería conocer. Mire, ¿sabe por qué a veces Dios permite problemas en nosotros? Porque Dios quiere que le conozcamos. Y tal vez usted está renegando, o estamos renegando de ese problema. Pero Dios está diciendo, quiero que me conozcas a través de ese problema. Quiero que me conozcas a través de esa enfermedad, a través de esa situación. Pero ¿qué estamos pidiendo nosotros? Ser libres de eso. Pero Dios quiere otra clase de libertad para nosotros. Entonces,
Muchos están viendo las cosas que Dios les permite a ellos como una maldición. Y muchos piden, ahora no es malo pedir oración, pero muchos están pidiendo oración: pastor, ore por mi negocio, únjalo, necesito que me vaya bien, necesito que me vaya bien en esto, me vaya bien en aquello. Y están pidiendo oración, pero ellos tienen una relación personal con Dios. No la tienen, pero están pidiendo oración porque quieren algo de Dios. Quieren las cositas de Dios, pero no quieren a Dios. Entonces, el Señor está permitiendo esas dificultades para volver nuestros ojos a Él. Entonces, algunos cuando están pasando por algo difícil, ¿cómo lo ven? Dios no me escucha. Dios se olvidó de mí. Voy a ayunar, voy a orar para que esto se quite de mí. Pero si entendieran que ese problema fue dado para conocerlo a Él. Están viendo los problemas como un castigo, pero no es así, hermano. No es así. Dios quiere que nosotros aprendamos a ¿qué? A conocerlo. ¿Sabe que hoy en día se promociona la libertad falsa? Y he escuchado cosas como esta: ven por tu milagro, hay un milagro en tu boca. Oiga, yo no sabía que había milagros en la boca. Estaba hablando de desayuno. Que hay un milagro en tu boca. Oiga, entonces yo estoy leyendo otra clase de Biblia. Mire, Hechos capítulo 2, versículo 22. Algunos están promocionando libertades falsas. Hechos capítulo 2. Vamos a leer el versículo 22. Y hasta el momento sé que solo Dios hace milagros. ¿Estamos ahí? Hechos 2:22. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que hizo ¿quién? Que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Muchos. Pues, Jesús no hizo milagros. pero es que Leamos. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo. ¿Quién los hizo? Dios. Ahora hoy están diciendo que hay un milagro en tu boca. ¿Quién hace los milagros? Dios. Dice la Biblia en Hechos, más adelante dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? Por mano de Pablo. Entonces, ¿quién hacía los milagros? Dios. Hay un versículo que dice, pastor, que todo lo que pedamos por el nombre de Jesús lo hará. Ajá. El mismo Jesús, como que le dice a los discípulos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿quién lo hará? Él. El Padre, o sea, Dios. Entonces están promocionando una libertad falsa. Si esa fuera la verdadera libertad, que usted necesita un milagro, que usted necesita una señal y Dios se la diera así, y eso fuera la libertad para usted, Faraón hubiera sido libre. ¿Cuántos milagros hizo Dios en Faraón? Muchos milagros hizo Dios en Faraón. ¿Y dónde quedó? Quedó muerto en el Mar Rojo.
¿Sabe? Muchos quieren que Dios le quite las maldiciones, pero realmente no quieren la verdadera libertad. Entonces cuando algo viene sobre ellos, cuando algo viene, entonces ayuno, oración, vigilia, y están todos los días en la iglesia. Y cuando Dios les quita eso, pueden hacer como antes. Oigan, tremendo, no entendieron la libertad. No han entendido la libertad que Dios nos quiere dar. Entonces, ¿qué es libertad? ¿Alguien tiene un concepto de libertad? Conocerla y entenderla. ¿Ah? Aprender de Dios. ¿Tomar qué? Tomar decisiones. Bien, libertad es ser libre del dominio de alguien que nos tiene esclavizados. Ser libre de un enemigo. ¿Sabe? A veces se confunde al enemigo con las cosas que Dios permite en nuestra vida. A veces confundimos eso. Y a veces, uy, no. El diablo me está atacando. Y resulta que es algo que Dios le está permitiendo a él para que aprenda a conocerlo. Y confundimos. Y a veces alguien dijo que el diablo estaba frustrado con los evangélicos. Porque todo le echan la culpa. De todo le echan. Cometen un error y le echan la culpa al diablo. Al que no lo han hecho. Al más indicado para echarle la culpa, ¿no? A Satanás. Entonces, cuando hay un problema, el Señor nos quiere enseñar algo. No es que sea una maldición. ¿Sabe que esto desenfoca al creyente muchas veces? Y a veces el creyente mantiene como, entre comillas, haciendo guerra espiritual y atando y explotando al diablo, y el diablo no está por ahí porque no le quedó tiempo. Recuerde que el diablo no es omnipresente. El diablo debe estar por allá, quién sabe dónde ocupado, quién sabe dónde. Y estamos creyendo que Satanás está en todo, o sea, creemos que el diablo es omnipotente y eso es omnipresente. Porque todos los creyentes, casi la mayoría, le echan la culpa al diablo de todo. Eso quiere decir que le están dando mucho poder al diablo. Lo están haciendo casi igual a Dios. Porque imagínense, de aquí lo echan fuera y al mismo tiempo por allá en Japón lo están echando fuera. O sea que el diablo es omnipresente. Le están dando un poder igual al de Dios. Miren cómo Satanás desvía nuestros sentidos. 2 Corintios 11:3. Él quiere desenfocarnos de la verdadera libertad. 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados ¿de qué? De la sincera fidelidad a Cristo. ¿De qué nos quiere desenfocar el enemigo? ¿De qué? De la sincera fidelidad a Cristo, o sea, de lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Muchos no han entendido la libertad. Tal vez algunos dicen, no voy a esa iglesia porque aquí no suceden milagros. Yo pregunto, ¿qué clase de libertad quiere usted? ¿Por qué Dios lo sana si de todas maneras se va a morir? ¿Para qué Dios lo sana? Igual no vamos a morir, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la verdadera libertad? Entonces hay algo más allá.
Hay algo más allá que los milagros. Hay algo más allá que Dios nos quiere dar, que no entendió Israel. Israel no entendió las maravillas de Dios. Parece que nosotros tampoco hemos entendido como muy bien. Porque si hemos salido de la esclavitud, ¿por qué no estamos disfrutando de la libertad? Y esa libertad viene por conocer las palabras de Dios. Por eso Dios está expresando sus palabras. Porque Dios les quiere enseñar la libertad. ¿Saben? La verdadera libertad es cuando yo estoy lleno de los pensamientos de Dios. Y cuando estoy libre del dominio de Satanás. Estoy libre de los pensamientos que influyen en mi vida. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? A través de sus palabras. Dios no quiere que seamos esclavos de ningún Dios. Dios quiere que solamente le sirvamos a Él, que Él sea nuestro Dios por decisión nuestra. Para eso Dios los saca a ellos de Egipto, para que ellos tomen la decisión de ¿qué? De creerle a Dios y empezar a andar en la libertad que Dios ha ganado para ellos. Lucas capítulo 1, versículo 74. Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículos 7-4. Léalo conmigo. Dice que librados de nuestros enemigos, ¿cómo les serviríamos? Sin temor le serviríamos. ¿Sabe por qué Dios nos ha sacado de esclavitud? Para que le sirvamos sin temor. ¿Sabe? La ley de Dios va más allá de una prohibición. Ojo con lo que voy a decir. La ley de Dios es una manifestación de amor. Muchos ven la ley como un castigo. Muchos están viendo la ley de Dios como algo que produce muerte. No, es una manifestación del amor. ¿Sabe a dónde nos lleva la ley? ¿Sabe a dónde nos lleva la ley? A amar a Dios. Por allá dice un versículo en Mateo, creo que es, dice, porque en esto se resume la ley y los profetas. ¿En qué? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. Nosotros fuimos creados en una relación de amor. La ley no es una prohibición. ¿Sabe que la ley va más allá? ¿Sabe que cuando alguien sirve a Dios y su motivación no es el amor, eso se llama idolatría? Si alguien sirve a Dios, si alguien da a Dios ofrenda, diezmo, servicio, da algo a Dios, pero está centrado en Él, eso se llama idolatría. ¿Sabe por qué el creyente debe servir a Dios? Por amor, sin temor. ¿Sabe por qué da a Dios lo que es de Dios? Porque ama. Muchos están dando por necesidad. Muchos están dando por obligación, porque se sienten obligados. ¿Sabe qué quiere decir? Está viviendo en esclavitud. Muchos están sirviendo porque quieren ser bendecidos por Dios. Eso está centrado en usted, hermano. Y eso se llama idolatría. Eso es idolatría. Cuando yo doy a Dios sin la motivación correcta, yo estoy siendo idólatra porque está centrado en mí.
algunos dan por necesidad, algunos dan por obligación, pero la verdadera motivación es porque Dios es amor. Cuando usted sirve sin temor y sirve por amor, usted está viviendo en libertad. ¿Cómo es? Cuando sirvo sin temor, cuando doy sin temor, estoy viviendo en libertad. ¿Qué quería Dios de Israel? ¿Por qué Israel no se apasionó por Dios en el desierto? Porque nunca entendieron que Dios los había sacado para que les sirvieran sin temor, sino por amor. Entonces, ¿cómo vivieron? Siempre querían vivir y volverse a Egipto. Para muchos, la vida cristiana es una carga. Para muchos, la vida cristiana se volvió algo difícil de llevar. Están viviendo en esclavitud. A pesar de que Dios nos ha sacado, ¿sabe que si Dios nos sacó del pecado, nos sacó del mundo, nosotros deberíamos vivir apasionados por Dios? ¿No creen? Apasionados por servir, apasionados por dar, apasionados. Y entonces uno pregunta, bueno, ¿qué ha pasado si salimos de la esclavitud? Si ya el pecado nos enseñorea más de nosotros, ¿por qué no estamos apasionados? Nos pasó lo mismo del pueblo de Israel. No entendimos la maravilla de Dios. No estamos entendiendo. Pero yo creo que al conocer a Dios, nosotros como iglesia sí podemos apasionarnos por Dios. ¿Cuántos creen? Usted se puede apasionar por Dios. Y mucho más de lo que antes se creía que era. Porque antes era apasionado, pero apasionado porque estaba centrado en ¿dónde? En Él mismo. Pero ahora nos podemos apasionar porque sin temor le podemos servir. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿por qué servimos a Dios? ¿Por qué usted viene a la iglesia? Uy, voy a ir a la iglesia porque yo necesito que esta semana me vaya bien en el trabajo. ¿Sí? Venga por tu bendición, hermano, el domingo. Venga para que reciba la bendición de la semana. ¿Es por eso que venimos a la iglesia? Si es así, eso es idolatría. Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos congregamos? Por amor y sin temor. Entonces, eso se llama libertad. Usted tiene la libertad de apasionarse por Dios. Dígale que está al lado suyo. Usted tiene la libertad. Dios le ha dado la libertad para apasionarse por Dios, para amarlo con todo el corazón. ¿Por qué no se puede apasionar por Dios? Ah, bueno, que no ha entendido. ¿Qué no está entendiendo de Dios? Entonces, usted no lo hace porque le toca hacerlo, sino lo hace porque usted es libre. Amén. Porque usted es uno con Dios, porque estamos contenidos en Él, porque ahora sí somos en Él, tenemos identidad, somos uno con Dios y reflejamos lo que Dios es. Ahora, los mandamientos no se limitan al hacer. ¿Los mandamientos qué? No se limitan al hacer, sino al ser. ¿Qué diferencia hay entre hacer y ser? ¿Qué diferencia hay? Que si yo hago, estoy tratando de imitar algo que no soy. Si yo soy, simplemente mi naturaleza me lleva a hacer eso. Muy bien, ¿entendieron? Si yo hago, solamente estoy tratando de hacer algo que yo no soy. ¿Cómo?
Ajá, y ser es algo que es mi naturaleza. ¿Sí? ¿Cuánto difícil le queda a un perro ladrar? Nada, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza. Es perro. Usted puede decirle al perro, no ladre, no ladre. Mata a ladrar. ¿Por qué? Porque es perro. Pero dígale usted a un gato que ladre. ¿Qué va a pasar? Usted le dice al gato, ladre, y el gato le hace, porque él no es. Mire, si Dios nos sacó a libertad, es porque ahora somos libres, somos uno con Dios y podemos serlo. ¿Sabe por qué podemos serlo? Porque Dios nos hizo en Él. Estamos contenidos en Él, estamos dentro de Él. Entonces podemos ser. ¿Podemos cumplir los mandamientos de Dios? ¿Por qué los podemos cumplir? ¿Por qué podemos cumplir la ley de Dios? ¿Por qué? Porque ahora que somos. ¿Sabe por qué Dios dio la ley al ser humano? Porque no era. Entonces le da la ley para que él entienda que no es, pero que ahora puede ser en él. Ahora podemos ser en Cristo y entonces sí podemos cumplir la ley de Dios. ¿Cuántos pueden cumplir la ley de Dios? 3 no más. Yo sé que les da miedo decir, yo puedo cumplir la ley de Dios. Yo sé que les da miedo porque todavía tienen ese concepto del Antiguo Testamento. ¿Cuántos pueden cumplir la ley de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque somos en Él, somos libres. Cuando estábamos en esclavitud, ni modos. Pero ahora sí, dígale al que está al lado suyo, usted puede cumplir la ley de Dios. Usted puede cumplir la ley de Dios porque usted fue hecho. Usted fue hecho nueva criatura. ¿Sabe? Yo puedo. Mire, si eso no fuera así, la vida cristiana sería una mentira. Le voy a decir por qué. Porque estaríamos predicando algo que no podemos ser. La Biblia dice ser santo porque yo soy santo. Entonces, si predicamos de santidad, ¿para qué predicar de santidad si no se puede? ¿Para qué? La vida cristiana sería una farsa. Pero por eso Dios nos sacó a libertad, para que nos apasionemos y cumplamos los mandamientos de Dios, porque Dios nos ha hecho en Él. Amén. Dios nos ha hecho en Él y podemos cumplir la ley. Alguien dijo, no, es que nadie puede cumplir los mandamientos de Dios. Eso es mentira. ¿Sabe por qué? Porque si no, Dios no hubiera hecho ser santos, porque yo soy santo. Pero Dios dijo ser santos porque Él sabe quiénes somos. ¿Saben quién nos ve capaz a nosotros? Dios. Nosotros no nos vemos capaz, pero ¿sabe quién nos ve capaz? Dios. ¿Sabe por qué nos ve capaz? Por lo que Él es. Él sabe quiénes somos nosotros, por lo que Él hizo. Pero nosotros no nos vemos capaces. Yo no me veo capaz. Yo no me veo capaz de serlo. Pero Dios sí nos ve capaz por lo que Él hizo. Dios le dijo a Israel, entren a la tierra prometida y tómenla. Ellos dijeron, no podemos. ¿Cómo se vio siempre Israel? Siempre se vio incapaz. Pero ¿cómo lo veía Dios? Capaz. Aprenda a verse como Dios lo ve. Véase como Dios lo ve. ¿Cómo lo ve? Capaz. Amén. Capaz. ¿Podemos vivir la vida cristiana en libertad? Sí. ¿Podemos apasionarnos por Dios? Sí. Hermano, yo le animo a que usted se apasione por Dios. Yo le animo a que usted empiece a amar a Dios. Yo lo animo a que usted le sirva a Dios. La ley tiene que ver con servir a Dios.
¿Sabe que lo que decía, los mandamientos no se limitan al hacer, sino al ser? Vamos a ver un ejemplo en Mateo, capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, versículo 21. Pero ya no está yendo el tiempo. Mateo 5, 21 y 22. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, véanlo conmigo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, la ley no se limita al hacer. La ley decía no matarás, pero la ley, así como Cristo la interpretó, como Cristo le dio el verdadero sentido a la ley, va más allá, es al ser. Por ejemplo, ¿cuántos han matado alguna vez? Yo he matado a personas. Te voy a decir, ¿alguno ha odiado a alguna persona alguna vez? ¿Alguna vez en su vida odió a alguien, le tuvo rabia, le tuvo rencor? Levante la mano, usted mató. Porque la ley no se limita al hacer, sino al qué, al ser. Dice, si alguien se enoja contra su hermano y guarda rencor contra él, ya que es un homicida, o sea, ¿a dónde llega la ley? Al ser. Al ser, no al hacer, va más allá, es al ser. Entonces, la Biblia dice, si alguno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, ¿a dónde llega la ley? Al ser. Vea que no tiene necesidad de hacerlo, porque la ley llega al ser. Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar la ley? ¿A dónde me quiere llevar? A amar a Dios. La ley me quiere llevar a amar a Dios. Y en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. Amén. Entonces, ¿para qué la ley? Para llevarme a qué? A amar a Dios, que yo sea. Si alguien no puede cumplir la ley de Dios, ojo, si alguien no puede cumplir la ley de Dios, la ley le está diciendo, tú debes ser. Para que puedas cumplir la ley, tú debes ser. Entonces, cuando el hombre peca, la ley le dice, tú estás quebrantando la ley de Dios. Pero para que tú puedas cumplirla, debes ser. Debes ser una nueva criatura. Debes ser en Él. Debes tener la libertad que Dios da. ¿Cuántos han entendido hasta acá? Primera de Juan 5:2. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. Dice, en esto que conocemos, que amamos a los hijos de Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando amamos a Dios y ¿qué? Y guardamos sus mandamientos. Voy a terminar con esto, no alcanzamos a entrar en el primer mandamiento todavía.
Pero vamos a leerlo para dejar el remojo para dentro de 15 días, porque en 8 días vamos a estar compartiendo. Leámoslo, Éxodo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué no debemos tener? Dioses. ¿Por qué Dios dijo dioses? ¿Por qué no dijo no deben tener un Dios? Porque hay muchos. Tomar significa constituir, adquirir, tomar un Dios. Dice dioses porque cualquier cosa, cualquier persona, ojo con lo que estoy diciendo, cualquier cosa, cualquier persona que tome el lugar de Dios, que no sea Dios, son dioses. O sea, cualquier cosa se le puede formar a un Dios. El trabajo, el dinero, el tiempo, no el tiempo de espectador, sino un vicio, las mujeres, el licor, telenovelas, ¿cómo se llama ese protagonista de telenovela? Cualquier cosa de esa se le puede volver, por eso dice dioses. ¿Por qué? Porque cualquier cosa se le puede volver un Dios. Entonces dice delante de mí. ¿Por qué dice delante de mí? Venga, Diego, vamos a hacer una ilustración acá. Vamos a terminar. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso? Él está delante de quién? Delante de mí. O sea, ¿quién está ocupando el primer lugar? ¿Cuál Dios? El que está delante. Mire, Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Andar delante de Dios. ¿Quién lo estaba mirando? Dios. Abraham tenía que andar delante de Dios y ser perfecto. ¿Quién lo estaba mirando? Dios. Gracias, Dieguito. Cuando dice delante de mí, quiere decir que Dios está viendo. ¿Qué está viendo? Que usted tiene un Dios delante de él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa que esté por delante de Dios en su vida, ese es un Dios. Por eso Dios está diciendo, no tome, no adquiera un Dios delante de mí. No adquiera dioses delante de mí, porque cualquier cosa se le puede formar a Dios. Vamos a dejarlo ahí y ustedes van a estudiar más en sus casas. Vamos a ver qué son dioses ajenos, por qué dice delante de mí, bueno, y otras cosas. Pero lo importante en esta mañana es que yo quiero animarles, iglesia, quiero animarles a que vivamos en libertad. No sigamos viviendo en esclavitud. Vivir en esclavitud es vivir en temor. Ojo con lo que voy a decir. Vivir en esclavitud es vivir en temor. O sea, usted hace las cosas por temor. Porque Dios no lo va a bendecir, porque se va a ir al infierno, porque, bueno, tantas cosas. Pero vivir en libertad es hacer las cosas sin temor, porque sé que yo soy en él. Si a alguno le queda difícil vivir en los mandamientos de Dios, dígale al Señor, yo quiero ser. Yo quiero ser, porque le aseguro que usted no podrá. Por eso, para que pueda cumplir los mandamientos de Dios, tiene que ser. Lo animamos a que estudie el discipulado, porque usted va a aprender cómo es que es uno en él, cómo podemos ser uno con Dios, cómo podemos estar contenidos en él.
Si yo le enseño a usted a hacer cosas sin ser, lo estoy matando. Primero tiene que ser, para después hacer. ¿De acuerdo? ¿Alguno no lo entendió? Pues vamos a dar la enseñanza entonces. ¿Cuántos entendieron? Amén, muy bien. Vamos a hacer una oración. Voy a pedirle a Germain que nos ayude con el piano. A Germain. Y vamos a hacer una oración a Dios. Inclinen su rostro y vamos a hacer una oración a Dios. Hable con Dios, hable con el Señor. Lo que Dios le ha hablado esta mañana. La ley nos lleva a amar a Dios. La ley nos lleva, es una relación de amor, una manifestación del amor de Dios. Y Dios quiere hacernos primero para vivir en libertad. De pronto usted ha salido de la separación, es un creyente, salvo, pero no ama a Dios. ¿Sabe que hay creyentes que son salvos pero no aman a Dios? No aman el congregarse, no aman a otras personas, no aman servirlo. Viven ahí como todavía esclavos. No son apasionados por Dios, no se apasionan por Él, no han entendido la libertad. Porque muchos creyeron que la libertad es que Dios haga un milagro, que los salve de una deuda, que los salve de una enfermedad, que se ha prosperado en su negocio, y creen que eso es libertad, pero eso no es libertad. Porque usted puede ser bendecido por Dios, porque Dios es el que bendice, y llegar a tener mucho dinero e irse al infierno con todo su dinero. ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso? Pero yo hoy quiero animarle a que usted descubra lo que Dios ha hecho por usted. Y le aseguro que su vida jamás volverá a ser igual. Volverá a ser la misma.